Es decir, cómo comienza a desarrollarse la misma. Hay diferentes maneras. Si ustedes ya han estudiado historia, han estudiado geografía, y todas las ciencias particulares tienen una etimología. ¿Y qué significa para ustedes etimología? ¿Qué significa? Es el origen de toda ciencia. Psicología, por ejemplo, se deriva de dos voces griegas, psique o psiche, que es alma, y logos, que es tratado o estudio. Entonces, en la antigüedad, cuando se inicia la psicología, inicia su contenido como el estudio de la ciencia. ¿Cómo es posible que la psicología, los hombres de la antigüedad, van a reflexionar a través de la actividad onírica? Es decir, a través del sueño. ¿Y eso qué nos hace ver? Que hasta en estos momentos nosotros seguimos pensando que existe el alma, que existe el sueño. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando dormimos, el alma sale a navegar por el espacio presente, pasado y futuro. Entonces, ahora viene uno de los procesos psicológicos que se estudia en la psicología, que es la imaginación. Por eso empezamos, jóvenes, con esta lectura que dice: imaginemos el sueño de un hombre de hace miles de años. Imaginémonos también su asombro al despertar y recordar el sueño. A veces recordamos, nosotros somos testigos, a pesar de han pasado siglos, somos testigos. ¿Cuáles son las consecuencias del sueño? A veces recordamos imágenes conocidas o desconocidas y a veces no recordamos, ¿correcto? Y entonces, eso, ¿qué cosa nos causa? Nos causa desconcierto, nos causa curiosidad. ¿Por qué? Viene la pregunta, viene el diálogo con los demás, con las demás personas. O también nos entra el temor, el miedo, que es lo principal que se presenta. Pero para eso tenemos la capacidad de razonamiento y se produce entonces, jóvenes, lo que es la reflexión. Entonces, acá vamos a reflexionar sobre los orígenes de la psicología. Se dice entonces, y esto lo planteaban en la antigüedad, que durante el sueño el alma abandona el cuerpo para, como le repito, viajar por el presente, pasado y futuro. Siguiente. Entonces, de esa reflexión previa y a partir de esa idea, se suponía que la muerte era como un sueño. ¿Por qué? Por cuanto el alma se había desprendido del cuerpo. Pero todas esas reflexiones, ¿no? No tenían una base científica. Entonces surgieron algunos conceptos o algunos significados, como el significado de alma, de transmigración o de reencarnación. ¿Y qué significa eso para ustedes, jóvenes? Nosotros hasta ahora, a pesar de que han pasado siglos,
vamos a visitar a nuestros muertos, por ejemplo, pensando que ellos siguen existiendo en el otro mundo, como llamamos comúnmente, que el alma está navegando, que cuando vamos a un cementerio, bueno, pues queremos hablar, que para que ellos digan que no nos hemos olvidado, entonces, pero en la realidad, si nosotros razonamos profundamente, ¿no? El alma es algo que no se ve. Algunos dicen que el alma transmigra, es decir, va de lugar en lugar. ¿Para qué? Para reencarnarse en en otro cuerpo. Entonces, con ese motivo, con ese afán, es que se trató de explicar la existencia de estos fenómenos, de estos propósitos, y encontramos después, ya que el conocimiento del hombre se va sistematizando, sobre todo cuando ya se forman los grandes pueblos, los grandes imperios, como el caso, por ejemplo, del imperio egipcio, o del imperio romano, o del imperio griego. Sabemos nosotros que la cultura occidental tuvo como base Europa, específicamente en Grecia. Y Grecia tenía ciudades-estados en donde se van a distinguir dos de ellas, Atenas, ¿no? Y Esparta. Encontramos que en Atenas está el conocimiento, la formación de la mente, del razonamiento, y entonces ahí va a ir desarrollándose esta terminología de alma, que quiero decirles que hasta este momento no se encuentra eh, la prueba de su existencia, a pesar de haber pasado años y grandes estudiosos han tratado de verificar. Egipto es el país de la antigüedad que sobresalió cuando aparecen el pueblo llamado pueblo de Dios, Israel. Entonces aparece también Grecia con los grandes pensadores. Tenemos ahí la trilogía, por ejemplo, de Sócrates, Platón y Aristóteles, y le continuaron otros pensadores como Protágoras, Pitágoras, Empédocles y otros más, para poder darle forma ya a este pensamiento y que la psicología deje de ser una especulación o una suposición. Entonces, volvemos a los sueños, en particular, cómo son separados de los procesos fisiológicos cerebrales. ¿Qué cosa es fisiológico? Quisiera que eso entiendan y para ello también tengan presente el mejor amigo que hay, puede ser por internet a través del diccionario o puede ser manual. Eso de acuerdo al manejo que ustedes tengan. Al margen de estos procesos materiales, como son los procesos físicos, los procesos biológicos y químicos, los sueños, al igual que los fenómenos psicológicos como, por ejemplo, los recuerdos. Nosotros tenemos en nuestra conciencia, en nuestra memoria, que está en nuestra actividad cerebral, tenemos todos los conocimientos que vamos adquiriendo diariamente. Y entonces el cerebro no puede dar cabida, o la conciencia propiamente dicha, no puede dar cabida a todos estos pensamientos o conocimientos que recibimos del exterior.
Y entonces, en este momento, por ejemplo, en su conciencia, está el conocimiento que están recibiendo en este momento. ¿Qué están recibiendo? Conocimiento de la reflexión de la psicología en la antigüedad. Entonces, eso está en la parte superior de la conciencia. ¿Me entiende? Mañana o más tarde llegarán a su casa y tratarán otros temas. Y esto que hemos visto en este momento, o que estamos viendo, va a pasar al segundo plano, que se llama subconsciencia. A través de eso, nosotros tenemos la capacidad, fíjense ustedes, de recordar. Pero ese recuerdo a veces es cercano o a veces es lejano, de acuerdo al tiempo que ha sucedido el fenómeno. Entonces, para eso existe la última etapa o el último espacio donde se encuentra el inconsciente. Entonces, a través de dos procesos psicológicos importantísimos en nuestra vida, que es el recuerdo. Para eso existe la memoria. Si no tuvieras memoria, no existirías. Y también existe el olvido. Pero el olvido por la lejanía en el tiempo y también en la atención que le has puesto a ese conocimiento. Seguimos entonces que en la conciencia existen tres espacios: la conciencia, conocimientos actuales; la subconsciencia, conocimientos más cercanos que se van depositando; y los más que han pasado en el tiempo, ¿no? En el tercer espacio. Repito entonces, por eso existe el recuerdo y existe el olvido. Entonces, nosotros nos emocionamos. ¿Qué cosa es la emoción? A ver, ¿ustedes todos los días se emocionan? ¿Sí o no? Pero ¿qué proceso psicológico es? ¿A qué proceso psicológico pertenece? A ver, entonces decimos que pertenece al estado afectivo. ¿Ve? La emoción aparece y desaparece rápidamente. No es como los sentimientos. Los sentimientos tienen una duración. Los deseos, a cada momento en nuestra vida cotidiana tenemos deseos. Eso viene ya desde la antigüedad, fíjense ustedes. No es una cosa que no. En cuanto al pensamiento, por ejemplo, cuando el hombre se encuentra en el Paleolítico inferior, cuando recién aparece, ¿cuál es el reto? ¿Tenía lo que tenemos nosotros en este momento? No. Su reto era la naturaleza y eran los animales salvajes y también sus alimentos. Por eso sabemos que el hombre en el Paleolítico inferior fue un ser nómade, es decir, para conseguir primero sus alimentos, buscaba los sitios donde era posible conseguirlos con rapidez. Iban de un lugar a otro. Pero también tenían el pensamiento de defensa. Encontramos nosotros que las ciudades antiguas se construían en las partes altas. ¿Para qué? Para defenderse del enemigo. Seguimos entonces que todas estas emociones, pensamientos, recuerdos pertenecen pues a la psicología o forman parte de nuestra actividad psíquica. Ahora, el hombre no se quedó estático, siguió avanzando, va descubriendo leyes que la rigen porque tiene que haber un ordenamiento.
Y eso empieza también, el ordenamiento empieza en la familia. Papá y mamá recibieron las normas de sus padres. A su vez, ellos van a darle las normas a ustedes y comienza el origen, el desarrollo y la estructuración, que ya es una tarea de la ciencia psicológica. Jóvenes, sobre esto, les voy a dar un lapso, un lapso de tiempo de 5 minutos y voy a preguntar, a ver quién me responde la primera pregunta. En primer lugar, no quiero yo hacerme anticuerpos ni ustedes tener un resentimiento. Acá todos están escuchando la clase, todos están poniendo atención a la clase. Se olvidaron de todo lo que existe, igual el profesor está concentrado en explicarles a ustedes la clase, pero hay que poner atención a todo para no equivocarnos. ¿Que no vamos a equivocar en el camino? Sí, eso es normal, pero ya equivocarse demasiado es porque no has puesto atención. Entonces, 5 minutos para esta pregunta. A 3 alumnos le voy a llamar, porque hay 3 preguntas, ustedes están viendo su separata, ¿no? ¿Cómo entendía el acto de soñar el hombre en la antigüedad? La segunda, ¿cómo explicar la psicología? ¿Cómo explicar la psicología? ¿Cómo explica la psicología la actividad onírica? ¿Pueden existir los procesos mentales separados del cerebro? 5 minutos, jóvenes.
Muy bien, jóvenes. Ha pasado el tiempo que se les dio como plazo para entender y responder a esas preguntas. A ver, un voluntario, algún voluntario. Yo, profesor. Yo, profesor. Ya, Yo, profesor, profe. empiezo primera. Yo, profe. listo, a ver, me das una. Marta, Primero, Marta la que Campos. habló primero, la que habló Marta primero. Campos. ¿Su apellido? Marta Campos. Marta, Sí, profesor. dígame cómo es su respuesta o cuál es su respuesta a la primera interrogante. ¿Cómo entendía el acto de soñar el hombre en la antigüedad? Se entendía antiguamente que durante el sueño el alma abandonaba el cuerpo para viajar por el mundo presente, pasado y futuro. Ya. ¿Y qué pasaba? A partir de esa idea se suponía que la muerte era como un sueño Ya, en el cual el alma se había desprendido del cuerpo. ya. ¿Y tú qué crees? A ver, de la respuesta que me estás dando, que estás leyendo, ¿tú cómo entiendes eso? A ver, explícame, así sintéticamente. ¿Será Que, cierto? ¿No será cierto? ¿En qué se ha cambiado a la fecha? ¿O no? ¿O seguimos en lo mismo? que no es cierto. Para ti no es cierto. No, no es cierto que el alma se sale del cuerpo. ¿En qué te basas para decir eso? Porque si no estuviéramos muertos. Mira, ahorita, cuando nosotros dormimos, Ajá. tú te echas a tu cama, te viene el sueño y eres un ser inerte, solamente respiras, ¿o no? Sí. Pero esa respiración es la que te da la vida. Así el alma salga, porque te viene el sueño. La Sí. configuración de figuras, imágenes, lugares, personas, y cuando te despiertas, ¿qué ocurre contigo? Tienes curiosidad, ¿no es cierto? Sí, de ¿Por lo qué que soñé soñé. con tal cosa? ¿Qué Sí. será? Preguntas a tus amigos, amigas, ¿sí o no? Sí. Ya, entonces, quiere decir que eso es cierto. Pero estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, ¿eh? Aquellos tiempos donde el hombre recién comenzaba a poblar el mundo. Entonces, ¿cómo se quedaban ellos? ¿Cómo se quedaban ellos al despertar? ¿Qué dices, Campo? Marta, ¿Sí, profesor? ¿qué dices? Ese es todo lo que me estás respondiendo, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya. La segunda voluntaria, la segunda voluntaria, la voluntario que me respondió. Carvajal, quería contestar. A ver, Carvajal Amasifuen Noredic. La segunda pregunta, ¿cómo explica la psicología la actividad onírica? ¿Sí? No está, siguiente, pasa el siguiente. ¿No está? Bueno. Siguiente, el tercero que respondió. Segundo voluntario. Estamos hablando de los voluntarios. ¿No hay? Muy bien. Si no hay, vamos a entender que está presente
A ver, Fernández, Paucar, Nicole, Dayana. ¿Está presente? Al profesor, buenas noches. Buenas noches, señorita Nicole. Dígame, ¿cómo explica la psicología la actividad onírica? Estoy hablando de los sueños, por si acaso. Dígame algo o no sabe, o no entendió. No entendí muy bien, profesor. Muy bien, señorita. Cuando nosotros decimos, ¿cómo explica la psicología la actividad onírica? Esta ciencia psicológica nos explica de la siguiente manera. Como resultado de una actividad cerebral en un nivel de funcionamiento mental, que nosotros llamamos, ya le dije en la clase, en la explicación, del inconsciente, y que lo vamos a reiterar cuando lleguemos a los periodos, ¿no es cierto? Entonces, por consiguiente, ya no hay necesidad de reconocer el concepto de alma para poder explicar este fenómeno. Como le decía, en la explicación práctica, contemporánea, presente, de que nosotros vamos de visita a los cementerios, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué vamos? Porque creemos todavía, pero por la reflexión que nosotros tenemos, por la capacidad desarrollada dentro de nosotros, porque inconscientemente hemos recibido conocimientos, y le decía que en la conciencia hay 3 espacios. Para la conciencia presente, debajo de la conciencia, la subconsciencia, menos lejanos, y al final, la inconsciencia, porque ahí nos habla del inconsciente. Y vamos a ver en adelante quién nos habla del inconsciente. Por ejemplo, ya en las escuelas o en el periodo, primero en el periodo precientífico. Muy bien. A ver, dígame, ¿se encuentra presente Pérez del Águila Claudio? Pérez del Águila Claudio. Creo que no se encuentra. No está. Seguimos entonces. A ver, otro voluntario. Yo, profe. ¿Cuál es tu apellido? Yauri. Yauri. Yauri, Cornelio, Lucero, Juanita. Dime, a ver, Sí, sí. lo que dice la tercera interrogante. ¿Pueden Ok, dice, existir los procesos mentales separados del cerebro? sí se puede, pues porque en la lectura nos explica que cuando descansamos o dormimos, nuestra mente, nuestra alma se va al espacio, presente y futuro y vive como que una vida que nosotros sabíamos. Entonces, ¿pueden existir los procesos mentales separados del cerebro? Sí se puede. Claro, porque ahí se producen los O al menos procesos. eso es lo que yo pienso, profesor. Está Si me bien, equivoco, me está puede corregir. bien. Si no te objetaría, lo que te falta es decir que todo esto es un proceso fisiológico, es decir, un proceso de funcionamiento de nuestro cerebro. ¿Ve? Por eso existen los procesos físicos, químicos y biológicos. ¿Ve?
Entonces, con los procesos mentales no pueden estar separados. Forman parte, ambos forman parte de la actividad psicológica. Si hay alguien, otro más, que quiera voluntariamente responder, como la alumna Yauri Cornelio Lucero. ¿Alguien más? A ver, el último para llamar y continuar la clase. ¿Estará Carrión Escalante Abigail? Todas estas participaciones son parte de la evaluación. No es que, aparte de la atención que ustedes y de la comprensión que hayan tenido acerca de esta reflexión, va también su evaluación, su nota, un punto más en su evaluación final. Todo es acumulativo. Entonces te doy la oportunidad que pongas bastante atención, y me da gusto que algunos lo hacen, ¿no? Porque así es. Unos lo hacen más, otros menos y otros más o menos. Ese es en el común de la gente. Entonces pero siempre tenemos que buscar el punto de equilibrio medio. Ni extremo negativo ni extremo positivo. Extremo negativo, ¿cuál sería? No asistir a la clase. Extremo positivo, estudiar demasiado, romper el umbral y le viene la locura, pues. Se rompe el umbral de la conciencia y se acabó. Eso no quiere decir, busquemos el punto de equilibrio, el punto normal. ¿Alguien más para empezar ya o recomenzar la clase? A ver, estará Ramírez Urbano Félix, Nicolás. ¿No hay? Muy bien. Ha faltado. Entonces, jóvenes, nosotros vamos a continuar ahora sí ya con un tema un poquito más profundo. Vamos a hablar de la psicología como ciencia en lo que concierne a los periodos psicológicos por los cuales ha pasado. Encontramos nosotros que la psicología aprox aparece en el siglo IV antes de Cristo, llamado el periodo precientífico, antes de considerar a la psicología como ciencia. Y acá aparecen dos filósofos muy importantes que ustedes de repente han estudiado en otra ocasión, en otro colegio. Ustedes se acordarán de Platón y de Aristóteles. Platón, dentro de la psicología filosófica, ¿no?, estudió el alma. Sus métodos eran métodos y preguntas que se decía, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo conocer la naturaleza humana? ¿Qué es el hombre? Plantea el problema del hombre siempre. Pero Platón tenía una teoría, la teoría de los dos mundos, donde plantea la existencia del alma y la existencia del cuerpo. Y aquí separaba el alma siempre navegando en el espacio. No tenía errores, era pura, y el cuerpo en la superficie. Entonces el cuerpo sí no era, tenía los defectos mayores. Entonces el alma, cuando bajaba y se posesionaba de un cuerpo, ¿qué le pasaba al alma?
se contagiaba pues de los males del cuerpo. Y entonces, ahí decía Platón, ¿no?, que el alma tiene más existencia que el cuerpo. Y eso lo lleva, ese conocimiento de Platón, lo llevan los egipcios. Cuando le preguntaban qué es el alma, y decían que era un ave, una mariposa, que al quedar inerte el cuerpo del hombre, por la boca salía. Ahí que se plantea lo que hemos visto anteriormente en la reflexión, jóvenes. ¿Qué se plantea ahí? Que el alma sale a transmigrar cuando muere la persona, ¿no es cierto? Entonces, avanzamos un poquito más y aparece ahí que Platón dice que los métodos para poder entender el alma es el método deductivo. ¿Y qué es el método deductivo, jóvenes? Un método donde aprendemos o partimos de la parte general para llegar a la particular. Y eso lo van a encontrar en otra ciencia que se desliga de la filosofía también, que es la lógica. El alma, según Platón, el alma es inteligente, porque no se queda en el cuerpo. Y ahí vamos a encontrar nosotros que el alma es el origen de la vida. Discrepa con su maestro Aristóteles, fíjense. ¿Qué dice Aristóteles? El alma no existe sin el cuerpo. ¿Ve? El alma no existe sin el cuerpo. Muere el cuerpo, muere el alma. Eso es lo que decía nuestro amigo Aristóteles. Aristóteles, profesor de Platón, decía lo siguiente: concibe al alma en una forma, no como forma del cuerpo, sino como una de las dos sustancias que constituyen a esta alma. Entonces, acá encontramos que el alma, según Aristóteles, es el origen de la vida, la esencia funcional del cuerpo. Si no existe alma, no existe cuerpo. Si no existe cuerpo, no existe alma. Llegamos aproximadamente a 1400 a 1500, otro pensador que se dedicó a dar conferencias en las plazoletas o en las plazuelas, que eran las escuelas donde ellos exponían sus conocimientos. Por primera vez Melanchón va a utilizar la palabra psicología. Avanzamos un siglo más y encontramos a Gödel, donde ya plantea que la psicología es la perfección del hombre, cuando en su primer manual de psicología va a escribir justamente esa palabra, que en principio, etimológicamente, significa, ¿no?, alma y estudio del alma. Pero nos queda un quinto autor de la etapa o del periodo precientífico, René Descartes. Estamos hablando ya de 1500 a 1600. Ustedes recordarán, ya en esa es la época moderna,
concebimos ahí el racionalismo con Descartes, donde decía en griego el cogito ergo sum, pienso, luego existo. En la práctica, para poder desarrollarnos positivamente, tenemos que pensar antes de hacer, antes de existir. Entonces, perdón, él no concibe al alma como forma parte del cuerpo, sino como una de las dos sustancias integrantes del hombre. Siguiente. Pues bien, volvemos a Aristóteles como un recuerdo. Es el único que decía que el alma no puede existir separada de la materia, en este caso, del cuerpo. Por lo tanto, muerto el cuerpo, el alma muere. Para él existían tres tipos de alma. Un alma vegetativa, un alma sensitiva y otra intelectiva. Eso es lo que ocurre entonces recordando el periodo precientífico, jóvenes. En el periodo precientífico, ¿qué se hace? Se hace el estudio de la existencia del alma con el cuerpo, pero van avanzando y diferenciándose los filósofos que tratan de esta materia precientífica y en la evolución de la psicología. Enseguida ya pasamos al periodo científico de la psicología. Es decir, la psicología se va a hacer ciencia. ¿Y cuándo comienza esto? ¿Y dónde? ¿En qué continente? En Europa. Específicamente en la ciudad de Alemania. El país de Alemania, en la ciudad de Leipzig. ¿Cuándo? En 1879. Ese es el punto de partida del periodo científico, no se olviden. ¿Y por qué? Porque ahí aparece un psicólogo, Wilhelm Wundt, o Guillermo Wundt en castellano, a quien a partir de ahí se le considera el padre de la psicología. ¿Por qué? Porque va a fundar el primer laboratorio psicológico para estudiar la experiencia. Wundt no estaba solo, tenía sus colegas que se interesaron por la experiencia consciente, es decir, demostrar, ¿no es cierto? Primero el pensamiento de Descartes del pienso, luego existo, ¿no es cierto? Primero la experiencia y luego, primero la experiencia inconsciente y luego la experiencia consciente que complementan su objetivo. Entonces, ¿eso qué nos demuestra? Nos demuestra que hay un flujo continuo del conocimiento que recibimos y lo analizamos en sus componentes fundamentales. ¿Y cuáles son estos componentes psicológicos fundamentales? Las sensaciones. ¿Eso lo experimentamos nosotros, sí o no? Cambio de temperatura, mucho calor. Baja temperatura, mucho frío. ¿Ve? Entonces, ahí vamos viendo cuáles son los componentes de esta sensación. Pero también vienen los procesos afectivos. En los procesos afectivos están los sentimientos, ¿no? Los sentimientos son elementos del proceso afectivo que tienen mayor duración. Ahí aparece un sentimiento de amor,
a nuestros padres, por ejemplo, que tiene una duración permanente. O aparecen las imágenes que aparecían antes en los sueños, ahora también siguen apareciendo las imágenes. Entonces, a partir de esa fecha y con el transcurrir del tiempo, han surgido diferentes maneras de abordar el estudio de la psicología. Aquí ya viene a fundamentarse el ordenamiento pormenorizado de la psicología. ¿Por qué? Porque aparecen las llamadas escuelas psicológicas. Siguiente. Pues bien, se forman entre la creación del primer laboratorio de Wundt, 1879, hasta aprox. 1960, surgen 5 escuelas psicológicas con diferentes objetos de estudios y métodos y aportes a la ciencia psicológica que ya avanzan en su ordenamiento. Primero aparece el padre de la psicología. Sabemos nosotros que el padre de la psicología es Wilhelm Wundt, pero se agrega otro psicólogo, Tishner, y van a formar la escuela del estructuralismo. ¿Y cuál es el objeto de estudio del estructuralismo? Es la estructura de la conciencia, es decir, de qué elementos está formado. Pero todavía lo hacen a través de un método llamado la introspección. Es decir, el problema del hombre él comienza a estudiarse desde dentro, interiormente. Por eso aparece el método de la introspección, que significa mirarse hacia adentro. Esta escuela le va a dar el estatus científico pues a la psicología. ¿Ve? Ese es el aporte fundamental de Wundt y Tishner en el estructuralismo. Aparece otra escuela ya con William James, Angels, con Dewey y McDougall. Es el funcionalismo. Es decir, cómo va a funcionar la conciencia. ¿Qué método voy a emplear? Y entonces, como es la siguiente, tengo que emplear la introspección, que por lógica corresponde, porque primero tengo que conocerme, ¿no? Es como en la época de Grecia, Sócrates decía, conócete a ti mismo. Primero tengo que aprender a conocerme a mí mismo para luego conocer a mis semejantes. Muchas veces criticamos a nuestros semejantes y lo malinterpretamos. Y viene el adagio que dice, no pongas, como dice, una espina o una madera en ojo ajeno, sino mírate tú el troncazo que tienes. ¿Qué quería decir? Que primero me conozco, porque todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes, unos más, otros menos, otros más o menos. Y entonces, ahí con el funcionalismo aparece el desarrollo de test psicológicos. Test psicológicos que vamos a ver posteriormente, ¿no? Con la psicología clínica, con la psicología organizacional, ¿no? Donde las empresas aplican test psicológicos para ubicar a su personal. Como que el psicólogo educativo
plantea los test vocacionales. ¿Para qué? Para indicarle, orientarle al alumno que termina qué profesión se adecua aproximadamente. Y te dan 3 alternativas. Pero aquel que no se aplicó esos test, puede ser un primer puesto, pero en la universidad desaparece, porque eligió mal, ¿no? Eligió mal la profesión. Para eso es importante la psicología. Y aparece la tercera escuela. La tercera escuela es el psicoanálisis. Estamos hablando ya de 1950 con Sigmund Freud. Sigmund Freud comienza, ¿no?, a estudiar. Su objeto es el inconsciente. Lo que les hablaba, de la conciencia, de la memoria, ¿no? Conciencia, subconsciencia e inconsciencia. Pero lo hace a través de un método de llamada las asociaciones libres. Y con este método va a fundar la psicoterapia. Es decir, va a estudiar qué problemas existen en el interior del sujeto y lo va a aparecer y los va a medicar. Ahora, la cuarta escuela es el conductismo. Ya estamos hablando de 1913 a 1960. John Watson, cuyo objeto de estudio es la conducta. Para ustedes, por ejemplo, ¿qué es la conducta? En el colegio generalmente dice, debes tener buena conducta, portarse bien. El Mala comportamiento, conducta, profesor. portarse mal. Comportamiento es otro. Comportamiento. Entonces, la conducta es la reacción de todo cuerpo frente a un estímulo. Por eso que ahí aparece la experimentación objetiva como método. Objetiviza la psicología y mejora el método científico, fíjense. Y la última escuela en este periodo es la Gestalt. Encontramos ahí ya en 1960, paralelos al conductismo, o behaviorismo también, es la Gestalt. Y 3 pensadores, Wertheimer, Koska y Kohler. ¿Cuál es el método de estudio? Objeto de estudio es la percepción. La percepción nos permite ver las formas, los colores, los sabores, los gustos. ¿A través de qué? A través de los sentidos. Y el método principal es un método objetivo, que es la observación. Por eso es que a través de la percepción, Aristóteles también decía, que los sentidos nos engañan. ¿Por qué? Porque a través de la observación, para hablar de algo cotidiano, vemos a una señorita muy hermosa, bella, escultural, con un sujeto varón, escuálido, sin buenas formas, y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Entonces, por eso va a ratificar lo que Aristóteles decía, que los sentidos nos engañan, pero no es así. La formación de esa señorita será, pues, ver cualidades en ese sujeto, porque no solamente la belleza es, otras son bonitas, otras son bellas, ¿correcto? Siguiente. Entonces, jóvenes, con todas estas escuelas que hemos visto de la psicología como ciencia, que ya le dan forma, el estructuralismo, el funcionalismo, ¿no? El psicoanálisis.
la percepción, que son métodos que nos van a llevar a definitivamente dar una definición actual de la psicología. Por eso se dice que la psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales de los individuos. Hemos visto también que conducta es la reacción del organismo frente a cualquier estímulo. La conducta es el medio por el cual los organismos se adaptan a su entorno. Ustedes, por ejemplo, que están llevando las clases de Zoom, se están adecuando, si antes no lo han llevado, pues ahora ya se están familiarizando, ¿no es cierto? Otras veces han hecho presencial, otros hacen remoto sus conocimientos, pero se van adaptando rápidamente. Entonces, ahí aparece el temperamento. El temperamento, ¿no? Vemos nosotros que hay personas introvertidas que hablan con la justa a su nombre. Y esto es, si tú no le preguntas, te miran y ahí nomás. ¿No es cierto? Otros que son lo contrario, los extrovertidos. Se ríen en la reunión, otros lloran en un velatorio, otros les gusta tocar cualquier instrumento, otros son hablantines. Es cuestión temperamental, jóvenes. ¿Por qué? Porque el temperamento es la parte innata del hombre que no cambia con el transcurrir de los años. Si cambia, es mínimo, pero sí se adapta a la sociedad. Los procesos mentales son acontecimientos internos. ¿Por qué? ¿Por qué internos? ¿El pensar es externo? No, se hace externo cuando ya tú exteriorizas ese pensamiento. Por eso, Descartes, acuérdate, el pienso, luego existo. El planeamiento. Ustedes, por ejemplo, durante la semana planean salir de paseo, pero no se lo dicen, sino en el penúltimo día le dicen a quién van a dónde van a ir, que ha planeado un paseo de tipo artístico, distractivo, etc. Otro, el razonamiento. Después de estas clases, ustedes van a razonar y cada uno va a tener una interpretación diferente, lógicamente no saliéndose de este conocimiento científico que lo han hecho los grandes pensadores y por mucho tiempo. El soñar. Hay días que no sueñas porque duermes tranquilo, hay otros días que sueñas, otros días que deseas y así, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, si bien es cierto, la psicología es el estudio de la conducta, no todos los psicólogos solamente se dedican a ver personas que han tenido una dificultad, adaptarla nuevamente al ambiente social, a la empresa, al colegio, etcétera, ¿no es cierto? No. Ahí vienen las áreas de especialización, así como cualquier profesión, jóvenes. Vemos nosotros la profesión de profesor, sobre todo en el nivel 3, no en el nivel inicial ni en el primer nivel que es primaria, sino en la secundaria. Ya los profesores son especialistas, salvo los del segundo nivel que son de una no especialización, sino son genéricos. Saben de todos los cursos, pero simplemente, no con profundidad. Por ejemplo, el profesor de matemáticas corresponde pues a la especialidad de las ciencias matemáticas que incluye la aritmética, la geometría, la trigonometría,
el razonamiento matemático. Entonces, todo eso es especialista. El médico, por ejemplo, cuando egresa con su título, él ha estudiado medicina general. Después de haber terminado su medicina general, puede entrar a una etapa de especialización. Medicina interna, cirugía, etcétera, ¿no? Y luego tienen que seguir un doctorado, por ejemplo. Ahí nosotros, nuestra conducta también, decirle a un médico, decirle doctor cuando no lo es. O las áreas de especialización de los ingenieros, por ejemplo, ingenieros industriales, ingenieros civiles, etc. Entonces, nosotros tenemos que hablar ahora en qué se especializan, dónde trabajan y qué hacen los psicólogos, siguiente, los psicólogos especializados. Y tenemos acá, fíjense, la psicología clínica, la psicología educativa, la psicología organizacional, la psicología social. Veamos a qué se dedica el psicólogo clínico. Ustedes han visto, de repente, cuando pasan por las avenidas, letreros que dicen clínica psicológica, ¿no? Entonces, ¿quiénes van ahí? Los que en el ambiente social necesitan un diagnóstico y un tratamiento de los desórdenes conductuales o emocionales que tienen en su vida cotidiana. Entonces ya no lo puede tratar un psicólogo general, sino un especialista, porque tiene que, así como el médico, tiene que dar un diagnóstico. Da el diagnóstico, a ver dónde está el meollo de todo esto, y luego busco y descubro por qué se producen esos desórdenes conductuales o emocionales. Por eso es que el psicólogo clínico trabaja ¿dónde? ¿Dónde lo encontramos? En un hospital, en una clínica, también tiene su consultorio privado, ¿no es cierto? ¿Cuál es la segunda especialización del psicólogo? Ahí estamos inmersos todos nosotros que nos dedicamos a la educación, es decir, la psicología educativa. La psicología educativa se dedica específicamente a aquellos principios psicológicos que van a optimizar el rendimiento de la experiencia psicoeducativa. ¿Y cuál es su campo? Aborda procesos de enseñanza, problemas de aprendizaje que muchos tienen y conductas de temas de desarrollo y estimulación temprana. La orientación vocacional, están medio perdidos para seguir una profesión, pregunta al empírico. El empírico le va a decir, estudia medicina, estudia derecho, sin ton ni son. De repente le está hablando a una persona que es de temperamento introvertido. ¿Cómo va a estudiar abogacía o derecho una persona que es introvertido? No ganaría ni un juicio, así sea gratuito. ¿Ve? Entonces, para estudiar, nosotros tenemos la psicología al psicólogo educativo que nos aplica los test vocacionales. Por consiguiente, antes, y hay que ser claros en nuestro país, alguien decía, todo tiempo pasado fue mejor.
Jorge Manrique decía eso. Y verdad, antes los colegios nacionales, las grandes unidades escolares, tenían 1 hasta 2 psicólogos para hacer el tratamiento a esos alumnos. Y, lógicamente, los centros particulares o privados también tenían. Pero hoy día nosotros encontramos que eso ya no existe. O si existe, es en mínimo número y en instituciones que distintivas en el aspecto nacional y también privado. ¿Ve? Entonces, ahí trabaja pues el psicólogo educativo. Vemos nosotros la psicología organizacional. A ver, ¿a qué se dedica este psicólogo organizacional? Puedo decir que organiza. ¿Organizar qué cosa es? Colocar todo en su lugar correspondiente. ¿Y dónde trabajará? En una empresa, por ejemplo, donde va a seleccionar, donde va a motivar los productos de la empresa y va a capacitar al personal que trabaja en la misma empresa, sea esta una empresa de tipo financiero u organización general. ¿Para qué? Para tener un mejoramiento en el clima institucional. Para eso se estudia la psicología organizacional. Toda empresa tiene que ubicar el personal de acuerdo a la temática que desarrolla. Tiene que ubicar, por ejemplo, en ventas, ¿no? Tiene que ir a ventas, tiene que ir un personal que califica o que sea un tipo hablador, ¿no es cierto? Que sea extrovertido y que tenga la personalidad adecuada para tratar a las personas. Entonces la empresa va a crecer y se va a diferenciar de las demás. Ese es importante. Y luego tenemos ahí a la psicología social. Interesante, jóvenes. ¿Por qué? ¿Qué entendemos por psicología social? ¿Qué le interesa? El aspecto socioeconómico, cultural e histórico de un país. ¿Por qué? Porque va a tener la participación de afectar la conducta de los individuos, de las personas. Los procesos grupales, los roles sociales, la formación y cambios de actitudes, entre otros. Porque dentro de una empresa existen esos procesos grupales de no entendimiento, de formación que afecta el desarrollo de la actividad que realiza esa empresa. Entonces ellos entran a tallar ahí para desarrollar primero los proyectos preventivos y luego de la promoción psicosocial. ¿Dónde laboran estos psicólogos? En las entidades públicas y organizacionales. Y como representantes de esta psicología social, tenemos al padre de la psicología. ¿Quién fue? El creador del estructuralismo, Wilhelm Wundt, o Guillermo Wundt, para facilitarles. Tenemos al funcionalista, el que va a desarrollar la estructura de la conciencia, William James. Y
encontramos nosotros el que da inicio a la psicología en su periodo científico. John Watson, ¿se acuerdan? Del conductismo, de la conducta, ¿correcto? Entonces, jóvenes, encontramos que hemos llegado a un punto para hacer un break y seguir a continuación con la aplicación de todo lo que hemos desarrollado. Póngase a leer para que desarrollemos las preguntas. Y ahora sí voy a preguntar a los alumnos. Primero los voluntarios, ya con su nota respectiva, ¿no? Por punto a favor para la evaluación final. Listo, profesor, gracias. Alumnos, ¿cómo están? Chicos, atentos, ¿sí? Atentos para tomar su asistencia, por favor. ¿Me escuchan, no? Chicos, hola. Sí, profe. ¿Se escucha, profesor? Muy bien, gracias. Gracias, gracias.